Bueno, ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y queremos continuar, queremos compartir a la audiencia este tema. Y usted puede sintonizarnos entonces los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas aproximadamente, aquí por la 90.1 Malvinas Argentinas, en el www.malvinasargentinafm9010.com. Vamos entonces para el mensaje de la palabra de Dios en este día, al capítulo 21 del Evangelio de Juan, en el versículo 20. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos entonces aquí donde nos relata lo que sucedió entre los discípulos, el Señor con dos de sus discípulos. Y uno de ellos entonces, llamado Pedro, al cual seguramente si usted es un lector de la palabra de Dios se habrá encontrado en diferentes situaciones. Pedro, que había sido un apóstol del Señor, tenía altibajos, pero Dios lo había elegido para una tarea gloriosa. Entonces nos relata aquí el Evangelio de Juan que el apóstol Pedro, y vamos también a dar lectura en la otra versión, cosa que podamos tener también de qué manera. Dice aquí entonces estamos compartiendo la palabra del Señor. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Y Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le contesta: si quiero que él siga vivo hasta que regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Tenemos aquí entonces que Pedro estaba observando allí qué iba a suceder con la vida de el apóstol Juan, y entonces le pregunta al Señor. Eso puede suceder muchas veces y tiene su parte positiva, pero tiene también su parte negativa, porque la respuesta de Jesús nos da a entender que Pedro
también en esta oportunidad se equivocaba. Recordemos en aquella situación donde Jesús tuvo que reprenderlo personalmente, porque Pedro no ponía la mira en las cosas de arriba, sino un tiempo en las cosas de aquí de la tierra y otro tiempo en las cosas celestiales. Entonces Jesús tuvo que reprenderlo duramente y le dijo: apártate de mí, Satanás, que era justamente la influencia que tenía este apóstol. O sea, usted puede ser un elegido del Señor, pero si se deja influenciar por las cosas de este mundo, que era justamente la actitud que estaba presentando Pedro delante del Señor, entonces le dijo: ¿por qué no pone la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra? Pero estaba preocupado porque Jesús se iba a ir, pero ya había un plan establecido de parte del Señor. Cuando Dios tiene un plan para nuestras vidas, debemos poner toda nuestra atención en entender y desarrollarlo. No importa que la gente no te comprenda o que llegue a hacer comentarios o juzgar tu actitud. Porque en definitiva, quien tiene que rendir cuenta delante de Dios por tu ministerio eres tú. Entonces, esto es lo que pasó entonces con Pedro, que ya en aquella oportunidad el Señor le había reprendido diciéndole que no ponía la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Entonces, siempre voy a estar limitado si no me detengo a meditar en la tarea que Dios me ha encomendado. Siempre es el enemigo con mucha astucia busca dividirnos. O sea, una parte de nuestra vida está en la obra del Señor y otra parte en las cosas de esta vida. Por eso que claramente Pablo, al hablarle a Timoteo, que era otro discípulo del Señor, le dijo claramente que su mirada tenía que estar puesta en Jesús y no debía enredarse en los negocios de esta vida. Entonces, si nosotros interpretamos claramente a quiénes va dirigido el mensaje, podemos saber a quién le corresponde. Entonces, pero aquí estaban dos discípulos elegidos por el Señor, como eran Pedro y Juan. Entonces dice que Pedro se da vuelta y vio que estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces por ahí alguno dice: pero ¿por qué parece que Jesús más te ama a vos y a mí no me responde? Sin embargo, era la actitud que Juan tenía acerca de Dios. Eso va a depender mucho de lo que puedas desarrollar en tu vida de ministerio. Si interpretamos claramente la misión y nos enfocamos en desarrollarla, no importa que las personas no te comprendan, porque hay alguien que sí te ha llamado y él sí te comprende. Esta fue una experiencia personal que tuve con el Señor en una oportunidad cuando sabía que Dios me había hablado, pero nunca había experimentado una relación personal o un trato tan personal. Dios me había hablado por un predicador en esa noche. Entonces, ni bien comenzó el mensaje, yo me largué a llorar porque sabía que era para mí. El predicador no sabía nada cuál era mi situación, pero sí el Señor. Y no recuerdo exactamente cuánto habrá durado el mensaje, pero suponiendo que estaba entre media hora y 40 minutos, y yo seguía llorando.
Bendito sea el Creador, bendito sea el Salvador que llama todavía a los hombres. Yo perdí la noción del tiempo en ese momento, pero siento una mano que se me apoya en el hombro. Y sin decirme una sola palabra, yo dije, bueno, parece que algún hermano que me conoce se acercó y al verme llorar tanto, me acompañó en este momento. Resulta que no sé cuánto habrá pasado, pero abro los ojos y no encuentro a nadie. Y allí entonces el Señor me dice, yo sí te comprendo. Entonces cuando tenía esta tarea, el apóstol que había sido llamado por el Señor, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? O sea, cuando quitamos la mirada del Señor Jesús y nos preocupamos con lo que está haciendo otro, que justamente Juan era alguien que estaba bien cerca del Señor, no significa ello que no cometía errores. Y que estos dos apóstoles eran considerados allí los hijos del trueno. O sea, tenían un carácter bastante fuerte y tenían que ser moldeados por el Señor. Entonces, seguramente por eso Pedro le pregunta, porque era su compañero, que andaban juntos, Pedro y Juan. Sin embargo, Jesús le contesta, si quiero que él siga vivo hasta que regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Jesús le responde a Pedro una respuesta que algunos hermanos dicen que en ese tiempo, lo que escucharon eso, pensaron, bueno, se ve que este está tan bien con Jesús, que él no va a morir y va a seguir vivo hasta que el Señor regrese. Imagínense cuántos años debía tener Juan. Pero en realidad lo que el Señor le estaba queriendo dar a entender a Pedro, que la tarea que él tenía que desarrollar seguramente ya estaba delineado por el Señor y lo tenía que hacer. Ahora pues Jesús le pregunta, ¿qué tiene que ver contigo? O en la otra versión, ¿y a ti qué te importa? En cuanto a ti, sígueme. ¿Y cómo quiere el Señor que le siga a Pedro? Pedro recuerda que eran momentos que tenía fe y demostró ser valiente, caminando sobre las aguas, pero luego puso la mirada, y se quitó la mirada de Jesús y comenzó a mirar las dificultades que había a su alrededor. Comenzó a hundirse. Eso puede suceder cuando, luego de seguirle al Señor, me distraigo con las cosas de este mundo. Porque muy astuto es Satanás. Hasta te va a hacer creer que es la voluntad de Dios. Que tengas éxito, que seas prosperado, que no te falte nada. Entonces, las doctrinas de demonios
abundan en los llamados hoy ministerios cristianos. Pero por eso la palabra de Dios a través del apóstol Pablo a Juan le dice: ten cuidado de ti mismo. Y continúa Pablo a Timoteo, así señor operador, gracias. Pablo a Timoteo, diciéndole que debía permanecer en la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, con la piedad tenemos otro pasaje bíblico donde el Señor dice que Él sabe librar de tentación a los piadosos. O sea, cuando dejamos de actuar piadosamente, estamos cayendo en las manos del enemigo. Porque Dios sí sabe librar de tentación a los piadosos. No significa que no va a venir la tentación, pero Dios sabe que hay una doctrina que es conforme a la piedad y entonces eso te libra. Pero si tu mente está atrapada o la enseñanza que te han dado está atrapada por la doctrina materialista, mientras no renuncies a esa doctrina diabólica, el enemigo siempre te va a tener atrapado. Entonces el servicio siempre va a ser a media. Porque te hicieron creer un evangelio falso. Por eso es que le comentaba que en una red social, cuando alguien pregunta si la iglesia iba a pasar por dificultades en el tiempo del regreso del Señor, y esta persona comentó que si la iglesia iba a pasar por esa tribulación, significaría que era en vano servirle al Señor. O sea, al cambiarte el mensaje, al darte un mensaje falso y no conforme al evangelio, es que vas a tropezar siempre. Porque no estás aceptando la voluntad de Dios a través de la palabra para tu vida. O sea, esto es lo que provoca los mayores desastres. Imagínense esta persona, esta hija de Dios renunciando ya y diciendo que es en vano servirle al Señor. Solamente porque la palabra decía que iba a tener dificultades. Y los mismos apóstoles dicen que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ese mensaje de que tenés que prosperar y que nada te tiene que faltar, no está basado en la palabra de Dios para el discípulo del Señor. Ahora, si tú no quieres ser un discípulo, bueno, listo, renuncia y recibe toda la bendición que quieres. Pero vas a salir de la voluntad de Dios. No tienes autoridad para decir que eres un discípulo del Señor. Entonces, por eso es que Pablo, en el capítulo 1 a los Gálatas le dice, estoy maravillado de ustedes que tan pronto se hayan alejado del evangelio al que el Señor le ha llamado. Y no es que haya otro. O sea, Pablo le aclaraba ahí a los hermanos de Galacia, sino que algunos perturban y pervierten o sea, que es una perversión del evangelio. Y la palabra perversión significa denaturalizar lo que Dios estableció. Entonces le dice, mas si aún nosotros, Pablo incluyendo a todos los apóstoles, dice, anunciar un evangelio diferente del que ya le hemos anunciado, sea anatema. En la otra versión dice, yo le pido a Dios que le maldiga, que le castigue. Entonces, por eso es que esa parte muchos quieren pasar por alto. Y entonces no pueden llegar a comprender que
el mensaje del Evangelio debe ser transmitido tal cual el Señor dejó y ha llegado a sus apóstoles. Y llegó hasta hoy día gracias a la soberanía del Señor. Me ha pasado una pregunta muy interesante. Alguien preguntaba, ¿cuánto eran los apóstoles según las Escrituras? Y ahí entonces se llevó a cabo un debate muy interesante porque algunos, señor operador, ¿cómo estamos? 48, bueno, se nos quedan 7 minutos. Muy interesante porque algunos hablaban de los apóstoles que el Señor dio para Israel y después los apóstoles para los gentiles. Y la verdad que tiene su fundamento en las Escrituras. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ir entonces tratando de redondear aquí, nos queda 7 minutos solamente para la finalización de nuestro programa del día de hoy. Y entonces la respuesta que el Señor le dio a Pedro, que Pedro tenía por compañero a Juan, pero el Señor le dice, en cuanto a ti, sígueme. O sea, Jesús le aclaró que ¿qué tenía que ver eso con él? Y entonces dice, en la comunidad de los creyentes de esa época corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue lo que Jesús le dijo en absoluto. Él solo le dijo, si quiero que él siga vivo hasta que él regrese, ¿qué tiene que ver contigo? O sea, cuando nos queremos meter en el ministerio sin las, porque justamente muchas veces es útil un consejo. Lo he pasado así, intercambiando opiniones con un hermano. Tuve que expresarle algunas cosas un poco fuertes, pero sentí la presencia del Señor luego de hacerlo. Porque si no estamos fundados en la palabra de Dios, no vamos a ser canal de bendición, no vamos a ayudar a aquel que quiere servirle al Señor, sino por el contrario. Entonces, si hay un consejo de parte de Dios, es bienvenido. Pero aquí Pedro se estaba metiendo en algo que no le interesaba. Entonces Jesús le dice, ¿qué tiene que ver esto contigo? Sígueme tú. Lo necesario entonces es que yo interprete lo que Dios tiene para mi vida y lo desarrolle de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, no a lo que me han enseñado y que tristemente hoy vemos que abunda la apostasía. Y la apostasía es algo lamentable, pero que el Señor ha establecido que iba a suceder. Significa que aquellos que han conocido el Evangelio de Cristo han vuelto atrás. Desde nuestro ministerio venimos compartiendo que en el caso de muchas congregaciones y en el caso de tristemente, muchos ni siquiera pueden apostatar. ¿Por qué? Porque aunque participen de las denominaciones cristianas, ellos nunca han aceptado y han vivido la doctrina apostólica. Entonces, si ellos no han vivido la doctrina apostólica, nadie puede apartarse. Se aparta aquel que ha aceptado, que ha vivido un tiempo y luego ha retrocedido. Entonces, lo primero que debemos hacer para servirle al Señor, si tenemos un llamado, es aceptar. Esta es la recomendación entonces apostólica de Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. El primero que tenía que salvarse era Timoteo. Entonces, amado hermano, que tienes un llamado, tenés que asegurar primeramente tu salvación y no creer en la doctrina falsa de que la salvación no se pierde, que porque aceptaste a Jesús o te bautizaste, ya estás asegurado. De ninguna manera. De lo contrario, Pablo no le diría a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, ese es el testimonio personal. O sea, eso se descarta entonces que Dios pretende la santidad del que le sirve. Pero después le dice, y de la doctrina. Persiste en estas dos cosas. Persiste en el buen testimonio y en la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. O sea, ¿cuántos ministerios que quieren llevar salvación
no están basados en los fundamentos apostólicos de la palabra de Dios. Entonces, hay perdición para el predicador y lamentablemente, como ahí dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, y de esa manera salvarás a los que te oyen. O sea, es vano tu mensaje si no está basado en la doctrina de Cristo. Es vano. No tiene validez. Sin embargo, Dios es misericordioso y te está dando la oportunidad a que lo reconozca y aceptes. Yo conozco en este tiempo, en este pequeño tiempo de servirle al Señor, con personas de los 5 ministerios, aunque algunos dicen que son 4, pero eso es otro tema. Personas que Dios le ha llamado, pero ahí cada uno tenía que hacer la voluntad de acuerdo a lo que Dios demanda en las Escrituras. Llegamos entonces aquí al final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a orar en este momento. Usted puede, si lo considera conveniente, hacer esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, he escuchado tu palabra y reconozco, Señor, que te necesito. Gracias por haber puesto tus ojos y por hacerme un llamado glorioso para servirte en tu evangelio. Pero hoy yo, Señor, reconozco que estoy poniendo la mirada, estoy quitando mi mirada de ti y me dirijo hacia los lugares donde no me edifican. Y quiero, Señor, que tú me ilumines para seguirte de acuerdo a tu voluntad, que es agradable y perfecta. Porque hacer tu voluntad, dice tu palabra, es perfecta y es agradable. Señor, ayúdame a interpretar claramente la doctrina tuya. Porque Jesús dijo, la doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, la doctrina del Padre. Ayúdame, Señor, a entenderla y obedecerla hasta el final de mis días. Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, señor operador. Llegamos entonces al final de nuestro programa para el día de hoy. Les recordamos entonces, día lunes, miércoles y viernes, aquí por la 90.1 Malvinas Argentinas. Usted nos sintoniza a través de internet, www.malvinasargentinasfm9010.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, señor operador.